Saludos, regálame 3 minutos y te voy a explicar algo que muchos han utilizado unos versículos de 1 de Tesalonicenses capítulo 2 para decir que la iglesia pasa por una parte de la gran tribulación. Esos mismos versículos yo los voy a usar para demostrarte que no es así. Vamos a ver qué dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 5. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, hasta el versículo 4 vemos que habla de que se va a manifestar la apostasía. Y en esa apostasía se va a manifestar un hombre que se opone a Dios y a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Para poder entender eso, tenemos primeramente que haber entendido qué significa la palabra apostasía, para saber que no habla ahí del anticristo, que lo que está diciendo aquí es que un hombre se va a levantar dentro de la misma congregación. O sea, esto está hablando, cuando dice un hombre se refiere a la generalidad de los hombres. Está hablando de un espíritu que va a surgir en el hombre y que lo va a hacer endiosarse, creerse Dios. Y señores, eso lo estamos viviendo ya. Hay muchos hombres, predicadores, me perdonan, pero hay pastores, apóstoles, evangelistas, que se creen Dios, que a ellos hay que rendirle pleitesía. Y eso es el hombre de la apostasía. La apostasía es la contraversión del cristianismo. O sea, que un apóstata es un cristiano que fue cristiano auténtico y ya no lo es. Y ahora está en contra de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios. Ahora vamos a ver la otra parte. Veamos del versículo 6 en adelante, porque aquí sí habla de un hombre que se va a levantar y que no es un hombre cristiano. Habla de otro hombre y sí es el anticristo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, en estos versículos, desde el versículo 5 en adelante, podemos ver que nos habla de otro hombre que se va a manifestar, el hombre impío. Y dice que hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que detiene a ese hombre para que no se manifieste? La iglesia lo está deteniendo para que no se manifieste. ¿Cómo lo detiene la iglesia? Porque todavía está en la tierra. Mientras la iglesia está en la tierra, él no se puede manifestar. Pero se manifestará en su momento, dice la Biblia. Y cuando él se manifieste, tomará su tiempo para que entonces el Señor Jesús venga y lo va a destruir con la palabra, con el poder de su palabra. Dice en Apocalipsis que lo destruirá con la espada de su boca, o sea, con su palabra. Entonces, amados,
este hombre del que habla aquí, la apostasía, es el hombre de hoy en día que estando en la iglesia se corrompe, siendo maestro, siendo profeta, siendo pastor, se corrompe y engaña con la misma palabra. Pero el hombre impío que se va a manifestar y que la iglesia lo tiene detenido para que no se manifieste, ese sí es el anticristo. Y entonces a ese sí tenemos que estar seguros de que nosotros no estemos cuando Él se manifieste, porque habremos partido con el Señor.